Noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarle. Les deseamos el equipo técnico y periodístico un feliz inicio de semana. Y como siempre, con ese análisis de coyuntura con 3 temas a partir de este momento que revisamos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Ginebra. Presión, extorsión política y financiera de Washington sobre gobiernos de Europa y de nuestra región. Es la denuncia del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona por esos días precisamente en Ginebra. Una instancia donde se evidencia que Venezuela no es el problema. Vamos a revisar por qué. Segundo tema que es noticia, Colombia. Oxígeno para la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno. Eso es lo que muchos esperan en Colombia, con el anuncio del grupo insurgente de declarar una tregua unilateral por elecciones para el Congreso colombiano. ¿Cómo debe entenderse esa decisión en medio del violento escenario político electoral del país? Vamos a analizarlo. Y tercer tema que es noticia, Haití. Comenzó la cumbre de CARICOM en Puerto Príncipe, la capital de esta nación. Solidaridad, una palabra clave en ese encuentro y parece ser la de siempre ante los intentos por fracturar precisamente esa integración. Tenemos el análisis, en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela, Ginebra vuelve a ser escenario de la revisión de compromisos en materia de derechos humanos del mundo. En ese escenario, este lunes el canciller de la nación suramericana, Jorge Arriaza, denunció las amenazas de Estados Unidos y de otros aliados contra la nación para dilatar los procesos democráticos que se desarrollan en Venezuela, como por ejemplo las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. Vamos a revisar esos detalles y en qué contexto se da. En Ginebra, durante su intervención en la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el canciller Jorge Arriaza denunció las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra la nación. Queremos advertir aquí que en el Consejo de Derechos Humanos, nada más y nada menos, este órgano esencial para la defensa de los derechos de los pueblos, el peligroso escenario que pretende generar el gobierno de Estados Unidos y sus aliados a partir de las sanciones económicas que le hacen daño al pueblo venezolano, a partir de la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a partir de una feroz guerra psicológica mediática muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria. El jefe de la diplomacia venezolana también señaló que algunos países de la región utilizan los asuntos internos de Venezuela como una cortina de humo para ocultar los problemas que aquejan a su propia nación. Pese a ello, ratificó el compromiso permanente del gobierno bolivariano para seguir trabajando en defensa y promoción de los derechos humanos. Previamente, el canciller se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y otras figuras de alto nivel. Este escenario anual de revisión voluntaria en materia de derechos humanos de cada país comenzó con un preocupante diagnóstico para el mundo. Durante su discurso, Guterres declaró que el deterioro en la materia se evidencia en la xenofobia, el racismo, la intolerancia y odio contra musulmanes. Guterres se mostró preocupado por el resurgimiento de ideologías de extrema derecha que tienen entre sus víctimas a refugiados e inmigrantes. Si hubiéramos prestado más atención a los derechos humanos a nivel mundial durante las últimas 2 décadas, se podrían haber salvado millones de vidas. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de la ONU creado en 2006 por la Asamblea General para sustituir a la antigua comisión. Su objetivo es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. La instancia tiene la capacidad de discutir todo lo relacionado con derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. 47 Estados miembros conforman el Consejo, entre ellos Venezuela, desde 2012.
Tenemos el análisis de todo este hecho coyuntural del que tanto se ha hablado en Ginebra en materia de derechos humanos en el mundo. Para ello nos acompaña Fernando Bello, director de la Embajada de Derechos Humanos en Venezuela, experto en materia de derechos humanos. Fernando, bienvenido. Un placer. Gracias. Y buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar este análisis sin duda por Venezuela, porque habían muchos que estaban esperando que llegase el país a presentar su balance, su diagnóstico, además en materia de derechos humanos a nivel interno. Lo primero que quiero preguntarte, ¿es una decisión voluntaria de la nación que llegue hasta allá o hay algún asunto de obligatoriedad? Es realmente voluntario. Cuando hablamos de la voluntariedad, es una de las características que en el marco del derecho internacional público prima con ocasión a la participación de los estados dentro del sistema de Naciones Unidas. Es decir, en materia de relaciones internacionales, el Estado de manera voluntaria se compromete al cumplimiento de ciertos compromisos en el marco de los mecanismos que tenga en un sistema determinado, como el caso de Naciones Unidas, y esos compromisos que él asume de manera voluntaria, pues le son vinculantes, le son obligatorios una vez que él suscribe y ratifica dicho instrumento internacional que da nacimiento al mecanismo determinado. Entonces, en este caso, la participación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es uno de los mecanismos subsidiarios de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya está incluso al nivel del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, que anteriormente era superior cuando no era Consejo de Derechos Humanos, sino que era Comisión de Derechos Humanos hasta el 2006. Entonces, en este caso ya pasa a ser un mecanismo subsidiario, un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, y tiene ese consejo pues la principal función de velar por la observancia del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados. Venezuela participa en este caso voluntariamente porque, más allá de ser uno de los estados que forman parte del sistema, Venezuela constituye en la actualidad por segunda vez el Consejo de Derechos Humanos. Es miembro del Consejo de Derechos Humanos. La Organización de Naciones Unidas está conformada por más de 190 naciones, pero en el Consejo no hay más de 50 naciones. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a una organización interna partiendo de la estructura. Ya hacía referencia breve sobre lo que son los órganos subsidiarios del órgano principal, que en este caso es la Asamblea General, y se hace por distribución proporcional. Entonces, en este caso son 47, y en el caso de Latinoamérica, o lo que se denomina el grupo de la GRULAP, entran, si mal no recuerdo, son 7 estados, también está la hermana República. Claro, pero digamos allí. que más allá del asunto técnico, Fernando, quien es parte de Naciones Unidas directamente debería permitir que se sometiese a un examen periódico anual. Estados Unidos, por ejemplo, no lo permite. ¿A qué se debe esto? Resulta bastante contradictorio, pero esa es una realidad. Hay potencias mundiales que no permiten que se realice esa observancia en materia de derechos humanos a nivel interno en su nación. Porque de hecho no han ni siquiera ratificado el acervo normativo, en este caso los distintos convenios, tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales cuenta Naciones Unidas, como en el caso de Estados Unidos. Su gobierno no ha ni suscrito ni ratificado gran parte de esos instrumentos. Es necesario destacar que en el caso de los 47 estados, que creo que era hacia donde iba orientada la pregunta inicialmente, ¿cómo llegan esos estados allí? ¿Por qué los 47 de los 193 por lo menos estados plenos de Naciones Unidas? Bueno, porque se verifica previamente en el marco del mecanismo que es el examen periódico universal, el cumplimiento o no por parte de ellos de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos específicamente. Venezuela ha demostrado con elementos tangibles el cumplimiento, y más allá del cumplimiento, hablemos inicialmente de reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos, que pueden existir como en cualquier estado del mundo,
focos o situaciones aisladas, eso no implica dificultades como en tantas naciones del mundo. Es correcto, no implica que deba reconocerse como una política sistemática de un Estado determinado, en este caso del Estado venezolano, para que sea considerado como un Estado violador de derechos humanos. Venezuela ha sido atacada precisamente por eso, intentando crear la matriz de crisis humanitaria. El Consejo de Derechos Humanos no ha sido la excepción, ha tratado de usarse políticamente para ello. ¿Por qué no se logra? O tal vez sí se ha logrado en cierta medida. ¿Cómo lo ves? Nosotros lo que observamos, la lectura que podemos darle desde las organizaciones, movimientos sociales, incluso intelectuales que nos acompañan en el análisis como tal del entorno, de la geopolítica internacional y el porqué de la actuación de estos mecanismos que deberían actuar de manera ecuánime, porque en algún momento efectúan pronunciamientos que no se ajustan propiamente a las realidades de los problemas existentes en un estado determinado, pues hemos observado que parte o se fundamenta con la intención que tienen quienes están a la cabeza de esos mecanismos de desviar la atención de los estados donde ellos vienen. Por ejemplo, el actual alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el príncipe Said Raad al-Hussein, él es sobrino del monarca, de un monarca, en este caso de Jordania. Él es de Jordania, autoridad de Jordania, y ahora es el alto comisionado de Naciones Unidas. Cuando nosotros observamos ¿qué es Jordania? Jordania no viene de un sistema de gobierno democrático, de ninguna forma de democracia, es decir, ni representativa, ni participativa y protagónica como el caso venezolano. Es una monarquía que se ejerce desde la autarquía del ejercicio del poder de uno solo, de una familia quien por dinastías o por años han estado siempre a cargo de un estado determinado, y allí se cometen muchas violaciones, y no es un tema cultural, sino que se cometen muchas violaciones y se cercenan diariamente los derechos humanos, y en este caso el alto comisionado, en lugar de centrar su atención donde existen realmente violaciones de los derechos humanos, pues trata de ver estados que son atacados por este caso las políticas imperiales, para ver cómo desvía la atención de estados como el suyo, entre otros estados aliados, y que se centren donde el imperialismo quiere centrar sus ataques. Claro, de Jordania no se habla, pero él sí ha hablado de manera política sobre Venezuela desde la perspectiva de informes que han llegado de alguna u otra manera por parte de ONGs que adversan al propio gobierno, dándole uso político del asunto. Pero aquí hay algo bastante interesante. Parece que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está en una orilla distinta del príncipe de Jordania, el alto comisionado, que de hecho termina ya su periodo, porque dice que no se va a presentar para un nuevo periodo y termina durante este año. Porque hoy, por ejemplo, a diferencia de lo que dijo el alto comisionado, hablando muy fuerte en contra del Consejo de Seguridad, Guterres hacía énfasis en lo que realmente debe preocuparle al mundo en este momento: la xenofobia, el racismo, el odio contra los musulmanes, la extrema derecha en el mundo que está resurgiendo, y de qué manera. Y el supremacismo. Sí. Exacto. El secretario general de Naciones Unidas ha sido muy enfático en ser crítico del propio sistema. De hecho, recientemente él presentó un informe que lo hemos analizado desde el propio canal, desde acá desde Telesur, sobre las distintas violaciones que se han cometido por parte de funcionarios, altos funcionarios, que están a cargo de mecanismos, de organismos del sistema de Naciones Unidas. Y así lo ha destacado con su discurso de instalación de la 37ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, donde él demuestra de que está en una posición ecuánime y objetiva, y que procura de que cada sistema o cada mecanismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas trate de actuar de la manera más objetiva posible para que cumplan los fines que les ha encomendado, en este caso, la comunidad internacional, la comunidad de estados que forman parte de Naciones Unidas, y se puedan cumplir los principios y propósitos de la Carta. Una conclusión casi a punto de despedirte podría ser que Venezuela tiene problemas, pero en el contexto internacional, en el marco de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela no es el problema. ¿Cómo intentan de instalarlo? No lo es, no lo es. Y bueno, hay que destacar que en el caso del discurso que dio nuestro canciller ante el Consejo de Derechos Humanos, pues fue un discurso revestido de dignidad
y adicional a ello de contundencia, porque presentó pruebas, incluso fundamentados sobre el propio experto independiente de Naciones Unidas, donde demostraba la realidad venezolana y no la realidad que pretenden hacer ver a través de la mediática internacional y de las grandes transnacionales de la comunicación, que dan una visión sesgada de nuestra realidad interna en Venezuela. ¿Puede salir algo realmente positivo en términos de comunidad internacional después de finalizado este Consejo de Derechos Humanos para Venezuela, para nuestra región? Sí, sí puede salir, y ello debe ir orientado a que se propenda el diálogo, es decir, la comunidad internacional debe aupar a que se fortalezca el diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela y que desde esos aforos internacionales sirvan de mediadores, de interlocutores para ese diálogo que tanto Venezuela desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo ha solicitado, lo ha ratificado y ha estado dispuesto a que en esa mesa pues puedan llegarse a acuerdos favorables para el pueblo venezolano. Muchas gracias, Fernando, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información con respecto al tema, en especial una arista. Esta denuncia que ha hecho el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y tiene todo que ver con esa intervención de Estados Unidos en la región y particularmente en Venezuela. MLNT de Uruguay rechaza injerencia de Estados Unidos sobre elecciones de Venezuela. Lo ampliamos. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro de Uruguay, a través de un comunicado emitido este lunes, manifiesta su rechazo a la injerencia de la OEA sobre elecciones presidenciales en Venezuela. El comunicado señala que esta idea de la OEA de postergar los comicios es un atropello a la soberanía de Venezuela y una irresponsable reactivación de la violencia en el país. Asimismo, esta organización indicó que esa violencia es generada por parte de actores externos como Estados Unidos al entrometerse en los asuntos internos de un país soberano. Ahí tenemos el comunicado firmado por MLN Tupamaros con la declaración del Comité Ejecutivo sobre resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Más información que ustedes encuentran aquí en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Colombia, ahí tenemos las imágenes. Oxígeno para la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno. Es lo que muchos en Colombia esperan, con el anuncio del grupo insurgente de declarar tregua unilateral por las elecciones para el Congreso del próximo marzo. ¿Cómo debe entenderse esta decisión en medio del violento escenario electoral del país? Lo analizamos al volver en el Noticia. Ya venimos, sigan con nosotros. En Noticia Colombia, tras el anuncio hecho por la guerrilla del ELN de un cese de operaciones militares temporal, hay reacciones realmente múltiples. Se pronuncia el presidente, también diversas organizaciones sociales y políticas. La tregua se da previo a las elecciones parlamentarias en medio de un escenario de persecución y violencia en contra de líderes sociales, políticos e indígenas. Revisamos todos esos detalles. De cara a las elecciones al Congreso del 11 de marzo próximo, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció este lunes un cese de operaciones militares ofensivas desde el 9 hasta el 13 de marzo. En un comunicado publicado en su página web, el grupo guerrillero manifiesta que se trata de una muestra de respeto a las y los colombianos que van a depositar su voto. En el texto del mismo, expresan el deseo de un gran diálogo nacional, avanzar en la agenda pactada en Caracas en 2016, donde las partes se comprometieron a desarrollar la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Proponen al presidente Juan Manuel Santos fijar una fecha de inicio del 5º ciclo de conversaciones y enviar su delegación de diálogo a Quito.
Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos manifestó a un medio local su satisfacción por la decisión del ELN y se comprometió a estudiar el comunicado y dar una respuesta. Este comunicado, y si lo respaldan con acciones, es precisamente el tipo de gestos que estábamos buscando para reanudar esos diálogos. De manera que yo voy a estudiar bien el comunicado, voy a verificar su autenticidad y ahí tomaremos una decisión. El anuncio del ELN se da en medio de la suspensión del diálogo con el gobierno en Quito en un año electoral y en medio de la violencia desatada contra los líderes sociales, activistas políticos y grupos indígenas. Un informe de la organización Avanza Colombia revela que al menos 205 líderes sociales fueron asesinados durante los últimos 15 meses. Entre los departamentos donde se refleja mayor violencia en el país están Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado y exigido al gobierno frenar esta ola de asesinatos, sobre todo a militantes y promotores del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Grupos de derechos humanos señalan a organizaciones paramilitares como responsables de la violencia. Afirman que su accionar busca eliminar objetivos políticos. Tregua unilateral por tiempo definido, son 5 días. ¿Cómo lo perciben los colombianos, sobre todo en ese contexto político electoral? De esto hablamos con Lorena Hoyo desde Bogotá. Lorena, muy buenas noches. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las organizaciones políticas? Tatiana, buenas noches. Como un gesto de paz fundamental para el momento que se vive, catalogaron hoy diversos sectores del país. Nosotros estuvimos hablando con congresistas, con integrantes del movimiento social. Por ejemplo, desde el movimiento social nos decían, sentimos que escucharon nuestras voces. Recordemos que días atrás, distintos integrantes del movimiento social de plataformas de derechos humanos se habían reunido con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. También se habían reunido aquí en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos y ambas partes les habían expresado a estos sectores la necesidad de retomar las conversaciones, de poder superar este momento de crisis, de continuar con la agenda de negociación trazada. Así que señalaban esos sectores que sintieron que esas voces fueron escuchadas, porque ellos señalaban que consideran que a partir de este gesto expresado por el ELN, el gobierno seguramente va a tomar la decisión de instalar el 5º ciclo de negociación, o por lo menos eso consideran debería suceder. Estos sectores, además que ellos señalaban también del momento que se está viviendo en Colombia. Recordemos que van a haber 2 elecciones, una que va a ser el 11 de marzo al Congreso de la República y en donde va a actuar esta tregua unilateral, pero también después estará la elección a la presidencia, y en medio de todo este escenario difícil que se vive marcado por la violencia política, también están los sectores de la extrema derecha que continúan utilizando todo lo que sucede en medio del conflicto armado para intentar posicionar en Colombia el odio y la guerra, intentar mostrarle a los colombianos que ese debería ser el camino. Así que señalaban estos ciudadanos que estos gestos de paz lo que contribuyen es, en el otro sentido, a mostrar que es posible pensar en Colombia una paz completa, estable, duradera, que todavía falta trayecto para ella, pero que es posible pensar que hay esperanza para alcanzarla, y que justamente en estas elecciones definitivas que se van a hacer este año, pues los colombianos puedan elegir a sus candidatos en esa perspectiva y no en la perspectiva del odio y la guerra. Así que básicamente celebraban este gesto por parte del ELN. Ahora la expectativa está puesta en lo que defina el presidente Juan Manuel Santos. Él se pronunció en horas de la mañana, decía que celebraba o destacaba este gesto por parte del ELN, señalaba que esto estaba siendo esperado por el gobierno nacional y que iba a mirar en detalle el comunicado del grupo insurgente y tomaría decisiones. Pues bien, los ciudadanos esperan que esas decisiones se hagan sentir cuanto antes y sea efectivamente que el equipo negociador del gobierno regrese a Quito para poder restablecer las conversaciones e instalar ese 5º ciclo de negociación, Tatiana. En Quito, la capital ecuatoriana, sede de los diálogos entre el gobierno, el presidente Santos y la guerrilla del ELN. Gracias, Lorena. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Luis Eduardo Celis. Él es asesor de la Red Pro de Paz, analista en temas de conflicto y construcción de paz. También está desde Bogotá. Luis Eduardo, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo está? Tatiana, buena noche para ti, a toda la teleaudiencia de Telesur. Y bueno, hoy hemos tenido esta buena noticia de la distensión del conflicto por parte del ELN, lo cual es importante, como se ha reseñado en el cubrimiento de Telesur.
Y ahí la primera pregunta es, ¿veremos realmente el reinicio del nuevo ciclo de diálogos? Hay esperanza, pero también hay quienes dicen que este intento de diálogo pues va hacia el fracaso. No, yo creo que el presidente ha recibido, digámoslo, de muy buen agrado el anuncio del ELN. El presidente dice que esta iniciativa del ELN de un cese unilateral durante el periodo de las elecciones, o sea, 2 días antes y 2 días después, es un gesto en la dirección correcta de lo que él esperaría como un gesto de coherencia. Entonces yo creo que sí vamos a ver el reinicio del 5º ciclo y ojalá que sea pronto. Pues de una u otra forma yo creo que también el ELN ya ha hecho una distensión del conflicto, o sea, en los últimos días no han habido acciones militares del ELN, digámoslo, tan determinadas como lo ha habido en las semanas anteriores, donde realizó un paro armado y, bueno, toda una serie de hechos que han tensionado mucho el conflicto. Entonces yo creo que es buena noticia y creo que sí vamos a estar, digámoslo, a puertas del reinicio del 5º ciclo, donde se deberán discutir temas importantes, ¿no? Como un nuevo cese bilateral, como el que ya se hizo, que se puede ajustar, que se puede mejorar, y el punto de la participación de la sociedad, que son los 2 temas centrales que están en lo inmediato en la agenda entre el gobierno y el ELN. 2 temas sobre los que la gente espera una respuesta inmediata. ¿Crees que en las zonas donde opera el ELN los bloques estarán al tanto y asumirán este compromiso? Es corto, son 5 días, pero se entiende lo que eso significa. Sí, el ELN ha demostrado que tiene capacidad de control sobre su fuerza. Ya hizo un cese bilateral, el primero en toda su historia, que lo hizo entre el 1 de octubre y el 9 de enero. Desafortunadamente ese cese no ha continuado. El ELN ha expresado que quiere volverlo a pactar, pero que se requiere una evaluación. Entonces yo creo que sí, en todos los sitios donde el ELN opera, con seguridad que se va a cumplir ese cese unilateral, y también esperaríamos que el Estado también dé muestras de no perseguir al ELN en estas zonas y de no, digámoslo, buscar chocar con él, porque digo que hay que hacer gestos de lado y lado, ¿no? ¿Esa sería la primera respuesta por parte del gobierno, por parte de la fuerza pública, Luis Eduardo, durante esos 5 días de tregua unilateral? Sí, yo creo que digámoslo, no hay necesidad de tensionar el conflicto. Hemos mandado un mensaje de la importancia de distensionar el conflicto y es un mensaje para las 2 partes. De hecho, si tú ves lo que pasó entre octubre y enero de este año, fue que no hubo 0 choques entre las 2 fuerzas. O sea, si las 2 fuerzas se disponen a no chocar, pues lo pueden lograr. Yo creo que eso es lo que esperaríamos, no solamente en estos 4 días del 9 al 13, sino una actitud permanente de no chocar y de avanzar en una negociación que sigue siendo muy importante para una paz completa, como lo hemos dicho en el país. En medio de tanto dolor, hay quienes de alguna manera plantean un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué un confite y no todo el paquete? Esto para preguntarse por qué tan corto tiempo esta tregua de carácter unilateral. Bueno, yo creo que el ELN quiere discutir el tema en la mesa. Yo creo que pues el ELN quiere que se vuelva, primero que todo, evaluar el anterior cese y volver a pactar uno nuevo. A mi juicio, el ELN ha demostrado que es una fuerza actuante, que tiene capacidad de sabotaje, que tiene presencia por lo menos en 180 municipios, que ha ganado más espacio. Hay que decirlo con toda claridad. Con la salida de las FARC del conflicto armado, el ELN ha ganado ese espacio en varios territorios, lo que le ha permitido un crecimiento en hombres, en territorio, en finanzas, por lo menos en los últimos 2 años. Entonces yo creo que el ELN debería asumir un esfuerzo de distensión y de no tensionar el conflicto, pero esa es la decisión del ELN. El ELN ha cogido el camino contrario, que es tensionar y tensionar el conflicto, lo cual me parece que es innecesario porque eso aleja la participación de la sociedad, eso genera incredulidad. Claro, ahora, de fondo hay un asunto que preocupa muchísimo al pueblo colombiano, bueno, al pueblo colombiano que anhela la paz y no que desea perpetuar la guerra. Este informe de la organización Avanza Colombia, con 205 líderes sociales asesinados en los últimos 15 meses, realmente es una exageración y debería ser el tema de discusión en todos los escenarios del debate y de la vida política colombiana y por parte del Estado. ¿Por qué crees que esto no es así? Pareciese que es un continuo
una continua enumeración de víctimas en distintas partes de Colombia? Pues tú lo has dicho, ¿no? Ese es un problema enorme en la sociedad colombiana, no es un problema de hoy o de ayer o del año pasado, es un problema, digamos, lo que hemos vivido en nuestra historia contemporánea. Podríamos decir que desde el 9 de abril del 48, cuando se asesinó a Gaitán, ha habido una sistemática eliminación de líderes sociales y políticos. Eso en algunos momentos ha disminuido, en otros momentos ha aumentado. Pero ese sigue siendo un reto para la sociedad y para el Estado colombiano. Desafortunadamente esas dinámicas el Estado no las puede controlar, el Estado no las puede, digámoslo, sancionar de manera efectiva. Y aquí, digámoslo, las violencias son de varios actores. Por supuesto que hay una responsabilidad del Estado por su incapacidad de tener un control sobre el conjunto del territorio. Por supuesto que hay agentes estatales comprometidos en estas muertes, pero también hay que decir que hay mafias, que hay muchas dinámicas de criminalidad. El ELN igualmente participa del asesinato de líderes, hay que decirlo con toda claridad. Entonces eso muestra la complejidad de esta situación, que por supuesto hay que enfrentarla y superarla, pero no es un tema fácil ni hemos logrado, digámoslo, apersonarnos y realmente poner en cero la cifra de los líderes asesinados. Y de nada sirve, Luis Eduardo, revisar las declaraciones del gobierno, por ejemplo, de hace aproximadamente un mes del ministro de la Defensa, cuando se le pregunta y él dice que podrían estar relacionados con asuntos personales o con líos de faldas. Hay un modus operandi, cada 24 horas está siendo asesinado un líder social que están directamente relacionados con restitución de tierras, con el apoyo a la paz o con la campaña al partido FARC en las zonas más apartadas del país. Sí, lo del ministro es realmente muy desafortunado y no contribuye a una acción positiva. Pero digámoslo, la eliminación de los líderes tiene varias explicaciones. Uno son competencia política territorial, o sea, se elimina a los contendores políticos. Dos, tú lo has mencionado, el tema de restitución de tierras. Tres, el tema del narcotráfico. Cuatro, todos los temas de economías ilegales, aparte del narcotráfico, como la minería. Por lo menos en esos cuatro grandes grupos están los asesinatos. Contendores políticos, narcotráfico, minería, restitución de tierras. Esas cuatro dinámicas aportan un buen número de muertos en el país. Para despedirte y volviendo al inicio de nuestra conversación, la esperanza por una tregua de pocos días, pero que seguramente en las zonas de conflicto tanto lo agradecerán porque será un espacio para la tranquilidad y para respirar un poco de paz. ¿Qué se necesita para que regresen a la mesa de conversaciones en Quito ambas partes? El ELN se ha mantenido allí con sus máximos representantes por parte del gobierno colombiano, siguen en Bogotá. ¿Qué se necesita para que vayan con ese quinto ciclo de conversaciones y realmente haya un avance? Yo creo que ambas partes tienen que colocar su dinámica de compromiso. Yo creo que el ELN ha dado un paso al decretar este cese unilateral. El gobierno ha respondido de manera positiva, entonces yo creo que ambas partes deben de volver a la mesa con la actitud de buscar un acuerdo. O sea, en medio de tantas dificultades, requerimos de que esta mesa avance y de que se logren acuerdos en el tema de la distensión del conflicto, en la protección de los líderes, en cumplir los compromisos con los presos del ELN. Hay un compromiso del gobierno que es el más fácil de cumplir de todos, que es garantizar unas condiciones de vida digna para alrededor de 500 presos del ELN y por supuesto pactar en el tema de participación. Ahí están puntos centrales sobre los que hay tanta esperanza en Colombia, a ver si logramos una paz integral. Gracias, Luis Eduardo, por ese análisis. Buenas noches. Bueno, Tatiana, a ti muchas gracias y muy amable. Muy buenas noches y gracias a ti. Ahí está, ese es el tema. Esto será en medio de un proceso de elecciones parlamentarias el próximo marzo. Lo que se aspira es que para el mes de mayo ambas delegaciones, por parte del gobierno Santos, por parte del ELN, estén en la mesa en el quinto ciclo de negociaciones de manera pública en Quito, en la capital del Ecuador, y se anuncie un cese bilateral para la época de las dos vueltas presidenciales.
país. Eso será en mayo y en junio. Ojalá que así sea, porque millones de colombianos realmente lo esperan. Así nos vamos a la segunda, última pausa en Es Noticia. Al volver, ahí tenemos las imágenes. Es Noticia. El CARICOM se da en Haití. Comenzaba, ahí lo ven ustedes, las imágenes del inicio de la inauguración de la cumbre de CARICOM. Esto es en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Allí hay una palabra clave, es solidaridad. En ese encuentro, una palabra que parece incluso que está siempre ante los intentos por fracturar la integración. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Haití, en esta nación caribeña se desarrolla la reunión interanual del CARICOM en momentos decisivos para la integración de la región y bajo presiones fuertes de Estados Unidos que buscan dividir este bloque. Revisamos detalles. Este lunes, la ciudad de Puerto Príncipe es escenario de la 29ª Conferencia de Jefes de Estado de la Comunidad del Caribe. El tema principal del encuentro es la solidaridad entre las naciones ante los efectos del cambio climático. También se abordará el reforzamiento del mercado único económico del CARICOM, el transporte o libre circulación en el Caribe, el problema de la violencia y la lucha contra el terrorismo. En el acto de inauguración, el presidente haitiano Jovenel Moïse expresó su compromiso con la integración de los países caribeños y lo reseñó en Twitter. Mi objetivo en los próximos meses será asegurar con la grandeza y el prestigio necesarios la integración y dejar como legado una comunidad del Caribe más fuerte, unida y solidaria. Además, Moïse exigió respeto a los principios del derecho internacional como la no intervención en los asuntos internos y la libre autodeterminación de los pueblos. Al respecto, recordemos que en el 2017, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, denunció presiones de un grupo de naciones poderosas, entre ellas Estados Unidos, que pretendían causar un factor de división en el seno del CARICOM e impulsar una agenda de desestabilización a través de la OEA para lograr un cambio de gobierno en Venezuela. Esta es la segunda vez que Haití asume la presidencia del bloque, una oportunidad para el país caribeño de elevar su voz a nivel internacional, toda vez que el pueblo haitiano ha sido objeto de oscuros intereses de ONGs. Según denuncias del Ministerio del Interior, tras fenómenos tan devastadores como el terremoto en 2010, el cólera y el paso del huracán Matthew en 2016, estas organizaciones buscaron sacar provecho de la situación al inflar el número de muertes de los siniestros para recibir más dinero. Teníamos el contexto de nuevo con la coyuntura. ¿Cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos a nuestra enviada especial a Puerto Príncipe, Laura Prada. Laura, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches, Tatiana. Efectivamente, unidad, integración, ese ha sido el llamado que ha primado hoy en los discursos durante la inauguración de la 29ª sesión de la Conferencia de la Comunidad de Estados del Caribe aquí en Puerto Príncipe. Unidad e integración para enfrentar el cambio climático y ser naciones más resilientes en cuanto a los impactos de los fenómenos naturales que afectan a los estados insulares del Caribe. Otro tema es el turismo, el transporte aéreo para facilitar el movimiento, el comercio en la región. En cuanto a la integración y a la unidad específicamente, el presidente saliente de CARICOM, Keith Mitchell, del primer ministro de Granada, se refería a los intentos por fracturar los trabajos que hace CARICOM para promover la integración del bloque.
Él se refería específicamente a la no intervención en los asuntos internos de los estados y específicamente se refería al tema de Venezuela, que CARICOM los estados miembros de CARICOM han sido seriamente presionados para asumir una posición contradictoria con Venezuela. Pero este espacio también sirvió como diálogo, como intercambio, y fue entregada la invitación a CARICOM para que participe como acompañante a las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril en Venezuela, Tatiana. Mañana se espera que estos jefes de Estado y de gobierno de las islas del Caribe hagan su declaración final a la prensa, la den a conocer, y veremos qué otros asuntos de importancia y de relevancia para el Caribe en la integración del Caribe con el resto de América Latina, Tatiana. Gracias, Laura. Bueno, esa es entonces la información, la conclusión de la jornada. Veremos al final, cuál es esa declaración final. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Allí teníamos a nuestra enviada especial a Puerto Príncipe, Laura Prada. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Quintana, internacionalista, profesor en geopolítica. Está con nosotros desde Caracas, aquí en Venezuela. Hola, profesor. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Solidaridad, integración, unidad en la diversidad. ¿Cómo CARICOM logra mantenerse de esta manera ante el desafío que ha implicado en los últimos años precisamente la integración de la región? A ver, el Caribe es una región muy diversa, pero al mismo tiempo tiene problemas comunes y desafíos comunes para el futuro. Los problemas, van desde el hecho de ser estados insulares, pequeños estados insulares, los convierten muy vulnerables ante los embates de la economía mundial. Allí, por cierto, Venezuela ha jugado un papel muy importante para compensar esos embates a través de la cooperación en materia energética y en materia de desarrollo social. Y al mismo tiempo ellos tienen una tradición de cohesión interna muy fuerte ante terceros estados, ante terceras organizaciones. Eso hace del CARICOM y del Caribe en general, pero específicamente el CARICOM, una región, aunque diversa en sus intereses, también tiene una agenda de acciones comunes muy importante, y eso es lo que se ve justamente evidenciado en cada reunión del CARICOM. A pesar de ser pequeños estados insulares, tienen posiciones comunes muy interesantes a nivel regional, a nivel hemisférico y a nivel global. Eso hace del CARICOM una región geopolíticamente interesante. Desde el punto de vista de las relaciones interamericanas, tiene un peso específico muy importante, es casi la mitad de los estados del hemisferio, y también enfrentan una serie de problemas comunes que suelen ser tratados en estas cumbres, y ellos además hacen posiciones comunes para poder llevarlas ante escenarios internacionales. Eso realmente es muy interesante, me quedo con esa definición, con algo, entre otras cosas, que hay que mirarlo en contexto de años atrás, en donde se tenía como referente la Organización de Estados Americanos. Al interior de ella, el CARICOM intentó ser fracturada. Incluso algunos primeros ministros del Caribe lo denunciaron de esta manera, que los estaban intentando dividir, si era CARICOM o si era Petrocaribe, por el apoyo o no a Venezuela. Bastante clara ha sido la postura del CARICOM. ¿Por qué crees que se ha mantenido así ante el desafío que implica la amenaza del gobierno de los Estados Unidos? A ver, en primer lugar, en el CARICOM, en los estados que conforman el CARICOM, hay mucho respeto hacia Venezuela. Un respeto que se ganó con la relación directa que tejió el presidente Chávez en su momento con los distintos líderes del Caribe, y que lo ha mantenido el presidente Nicolás Maduro. Esa relación de respeto se ha traducido también en expresiones concretas de solidaridad, de intercambio fructífero en diversas áreas, tanto del desarrollo social como del desarrollo económico, donde se encuentra, por supuesto, la cooperación en materia energética. Y allí el Caribe ha privilegiado sus buenas relaciones con Venezuela, inclusive sobre las relaciones históricas que también el Caribe ha tenido con Estados Unidos. Y ahí, en ese contexto, el Caribe ha mantenido una posición de mucha dignidad ante las presiones que persisten desde Estados Unidos, que han persistido siempre, pero que se han recrudecido en los últimos años, para que el Caribe se fracture y vote en contra de Venezuela en las distintas
escenarios hemisféricos y al mismo tiempo que se pronuncien en contra del gobierno del presidente Maduro. Hay un tema de dignidad, hay un tema de respeto y de reconocimiento hacia Venezuela, y al mismo tiempo hay un tema de que la relación con Venezuela forma parte de la dinámica del desarrollo del Caribe, y es evidente que el Caribe pondera estas dos cuestiones a la hora de negarse a prestarse al juego que le plantea el gobierno de Estados Unidos de forma permanente. Y otra cosa bastante interesante, con esto lo quiero despedir con su reflexión, profesor, es que tienen, si revisamos la agenda, no solamente de esta cumbre, sino de manera permanente de cómo van avanzando, es muy similar a lo que intentaba fortalecer en términos de integración la UNASUR, que vemos en este momento que intenta ser fracturada, que intenta ser dividida. Por ejemplo, el mercado único económico del CARICOM. Es algo muy interesante, cómo fortalecerse en la diversidad desde la complementariedad. Yo te podría decir que la alianza que tienen en los estados del Caribe en el CARICOM es una de las alianzas más robustas de la región latinoamericana y caribeña. Ellos, a pesar inclusive de su tamaño, de las limitaciones, de los problemas estructurales que enfrentan, de los embates de los huracanes en estos periodos de cambio climático, a pesar de todas esas dificultades, ellos tienen la mejor comunicación política, la mejor comunicación económica entre sí, la mejor voluntad política para avanzar juntos, porque saben perfectamente que divididos no serían capaces de superar los desafíos comunes. Entonces, en este sentido, el CARICOM es un espacio privilegiado de integración dentro de la región y al mismo tiempo forma parte de la fortaleza que tiene la región para enfrentarse a desafíos comunes, por ejemplo, ante Estados Unidos y Canadá a la hora de la Cumbre de las Américas o ante terceros bloques regionales como la Unión Europea. El Caribe es una fortaleza para América Latina. Realmente un ejemplo, por eso es tan importante el análisis permanente de este proceso de integración desde el Caribe, que como nunca antes hace historia en este momento de desafíos para América Latina. Profesor, gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pues sí, ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.